Hola, Pame. Hola, ¿todo bien? De aquí. Qué raro que nadie se haya conectado, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Buenas tardes. Hola, Pame. Ya ahí está la profe. Hola, profe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted, profe? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Gracias. Vamos a ver cuántos estamos ya. Demos nada más unos minutitos para que algunos otros compañeros se nos unan y empezamos. Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra sesión del día de hoy. Ya nos queda poco de ver este tema. Después de esto voy a hacer un resumen para que quede mucho más claro y que lleve un hilo conductor todo el tema del almacenamiento o la gestión de los centros de distribución, que viene siendo básicamente lo mismo. Eh, estuve pensando en cómo podríamos eh, eh, ayudarles para que esas notas que salieron un poquitín bajas, pues que no vayan a causarles un daño en la nota final. Y entonces estaba pensando en asignarles una actividad que consiste en que ustedes puedan desarrollar por un mínimo de 15 minutos un video. No me manden nada escrito porque tardo mucho en leer todo. Un video es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque tengo también que prepararles el examen final. Entonces no hay mucho tiempo y ese examen final es para de hoy en 8 días. Entonces es que me hagan un video mínimo de 15 minutos y me lo hagan llegar eh, por el medio que ustedes mejor consideren, me lo hagan llegar el día miércoles
de la otra semana, a más tardar el día miércoles de la otra semana, no sé, hasta las 10 de la mañana, si es necesario. Si alguno tiene algún atraso, me lo hace saber y lo conversamos. Y yo les voy a asignar un tema. El tema está referido básicamente a lo que es la gestión de centros de distribución y almacenamiento, que es el último tema que hemos estado desarrollando. Entonces, yo les voy a decir, a uno le tocará, por ejemplo, aquí tengo ya algunos, pero sí se los voy a mandar de forma personal. Alguno hablará sobre cross-docking, algún otro hablará sobre Warehouse Management Systems. Ahí yo les voy a dar los temas en específico que ustedes van a desarrollar, se graban, hacen el videíto, me lo mandan, yo lo reviso y de seguro que todos van a tener una excelente calificación. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Profe, ¿el video sería como desarrollar el tema o algo, algún formato específico o es libre? No, el tema yo se lo voy a dar, como le digo. Ujú. El tema yo se lo doy, yo le voy a enviar, ustedes, yo no tengo, si mal no recuerdo, no tengo los números de teléfono de cada uno, de todos, tengo solamente algunos, por eso es que molesto siempre a Cristian, que le agradezco mucho que yo le envío a él o le digo algo y él se comunica con ustedes porque entiendo que sí tiene una forma más rápida de comunicarse. Entonces, ustedes sí tienen todos mi número de teléfono, los que, los que nunca nos hemos comunicado por teléfono, por favor, o por WhatsApp, pues me mandan ahí un mensajito y me dicen el nombre que para que yo les envíe el tema. Como le digo, son temas referidos a lo que es la parte de gestión de centros de distribución y almacenamiento. Por ejemplo, habrá alguien a quien yo le pida que por favor indague sobre cross-docking y el impacto que tiene en la gestión de los centros de almacenamiento. Entonces, bueno, lo hará como normalmente se hace un trabajo corto de investigación, pues que es el cross-docking, también definirá cuál es la importancia, lo que encuentra en la investigación, quiénes lo están utilizando, por qué es que se está utilizando, ¿verdad? Y cómo podría esto aumentar la eficiencia de la gestión de un centro de almacenamiento en atención a que cuando utilizamos cross-docking, pues el almacenaje es limitado o inexistente, y entonces, ¿qué impacto tiene eso sobre la parte financiera y la eficiencia de la gestión, por ejemplo? Entonces, como le digo, un mínimo de 15 minutos. Ok, listo. Yo a cada uno le voy a dar un tema diferente. Ya tengo aquí 6 temas, me faltan no más que 2, y yo con eso pues lo trabajan, lo hacen, me lo mandan y lo tomamos ahí como parte de la nota, porque de seguro que en esto lo van a hacer mucho, muy bien. ¿Quedamos claros? ¿Todos comprendieron de qué se trataba? ¿Hay alguna duda o todos estamos claros? No, me queda claro claro. el tema del examen, profe, de qué, cuál sería la modalidad, cómo van a Es un caso. hacer. Sí, es un caso. Es un caso Y de EOQ. no solamente de EOQ, Ok. sino que va también a tener, porque no solo vimos EOQ, sino que va a tener en términos generales, pues, temática de lo que desarrollamos. Por ejemplo, vimos indicador de rotación, vamos a ver ahora sobre lo que es cálculo del perímetro de embodegaje, todo ese tipo de cosas. Ahí es un casito que va a tener 4 o 5 preguntas y ustedes lo desarrollan. Igual yo les voy a mandar como siempre las instrucciones, los tiempos, para que hagan resuelvan el caso final, pero no solo ese ocurre, no. Okay. Profe, solo una solicitud para el examen sería
para la próxima semana, ¿correcto? Y de acuerdo con el cronograma tenemos que hacerlo de hoy en 8, sí. Ok, nada más comentarle que el sábado nosotros tenemos exposiciones, entonces si pudiera considerar ese tema, por favor. No, no hay ningún inconveniente. Yo les enviaría a más tardar el viernes. Si lo tengo ya jueves, se los voy a mandar, pero no hay ningún inconveniente. Voy a pensar la fecha. No sé, tal vez lo puedan desarrollar y me lo envían el día martes, todavía martes o miércoles, porque todavía tengo yo tiempo en la universidad para el reporte de sus notas. Entonces, no hay ningún inconveniente con que ustedes hagan el examen me envíen el examen después del sábado. Ah, bueno, perfecto, gracias. Sí. No, gracias por decírmelo, porque entonces así planifico la entrega. Ustedes saben que conmigo no tienen problema, ustedes me caen re bien. Sí, yo creo Pero vamos a... por Perdón. ejemplo, que un domingo o, no sé, domingo, lunes podría servirnos, porque normalmente los domingos son los que dedicamos más a, a ver tareas y así, pero sí, gracias. Sí, no habría problema, como le digo, yo hasta un lunes o un martes les puedo dar fecha para que lo hagan, que descansen su domingo. Yo tengo tiempo para entregar promedios todavía toda la otra semana, entonces pues me puedo, con esos tiempos yo me puedo manejar. Vamos entonces, si no hay más preguntas o más intervenciones, vamos a terminar de analizar la parte esta que teníamos, que era lo último de nuestro programa y que tiene que ver, como les mencionaba, con lo que es la gestión del almacenamiento, gestión de centros de distribución y almacenamiento, gestión de bodegas, como gusten llamarlo, y que hemos venido en las dos últimas sesiones hablando de ello. El día miércoles quedamos básicamente analizando los principios básicos que nosotros tenemos que tener presente cuando estamos haciendo la gestión de administrar ese centro de bodegaje o ese centro de almacenamiento. Los principios, el primero, no olvidar, ¿verdad?, que tenemos la responsabilidad de custodiar fielmente y con eficiencia todo lo que está bajo nuestra responsabilidad en ese almacén. Y eso no hay que perderlo de vista, porque si lo tenemos presente, vamos a utilizar todas las herramientas que el mercado nos ofrece y que nuestros conocimientos técnicos también nos proveen para hacerlo de la mejor forma posible. Y en esa responsabilidad de custodia fiel y eficiencia, pues no olvidar también sobre el impacto que nuestro proceder en el almacenaje va a tener sobre dos cosas básicas, sobre la competitividad de la empresa, pero también sobre la rentabilidad de la empresa. No olvidando algo que siempre les repito, y es que toda empresa se crea para generar rentabilidad, ¿verdad? La máxima rentabilidad posible. Y que el área esta de inventarios o el área de almacenamiento contiene una gran cantidad de recursos materiales, consumibles, financieros, etcétera, que nos debería de preocupar en cuanto a nuestra gestión. Además de eso, principios básicos de administración, ¿verdad?, que ya pues todos conocemos, y es que todo el personal que está trabajando en esta área, igual que como si trabajase en cualquier otra área, una de las razones importantes para que actúe o para que trabaje de la forma más eficiente y que su desempeño nos satisfaga, está vinculado con que tengan muy claras cuáles son sus funciones, que aquí, sin duda alguna, son funciones muy, muy especializadas,
Entonces, todo el personal que está a cargo nuestro, o nosotros mismos, o todas las personas que trabajan en el almacén, deben de tener asignadas funciones especializadas. Y además, que cada quien conozca cuáles son esas funciones que le competen, de manera tal que se puedan involucrar y comprometer con la realización a cabalidad de esas funciones asignadas, ¿verdad? Cuando hablamos de seguridad, y ahora en el resumen también lo voy a volver a tocar, no olvidar también la parte de la seguridad, que es muy importante, y también cuando estamos haciendo el diseño de ese almacén o de esa bodega, que muchas veces nos corresponde, ¿verdad? Ya sea que nos contraten para eso, o que en ese interín, cuando estamos en la empresa, pues nos dicen, vamos a abrir una nueva bodega, o vamos a ampliar la bodega, o necesitamos de sus conocimientos para que nos dé unas recomendaciones o un diseño apropiado de ese centro de almacenamiento que nosotros como empresa requerimos. Entonces, la parte de la seguridad es muy, muy, muy relevante, ¿verdad? Aquí la diapositiva menciona puertas de entrada y puertas de salida, porque no olvide que usted tiene el control de todo lo que se le ha fiado para que lo administre dentro de ese recinto, y por supuesto entonces que debe de gestionarlo con muchísima seguridad. Ahora yo vuelvo a retomar esto. Luego tenemos otro principio, que es el principio que está también dentro de lo que es la parte del control, ¿verdad? Lo que sería los registros, ¿verdad? Los registros, ahí hay muchísimos recursos financieros, es decir, muchísimo dinero, de manera tal que hay que tener un registro de día a día, ¿verdad? Es parte de ese control interno que nosotros debemos de llevar y que debería de llevar cualquier gestor de un determinado departamento. Y en bodegas, por supuesto, que se maximiza esa gestión de control. Entonces, ahí estamos hablando del control interno de entradas, de salidas, las personas que están o no están autorizadas. Y ahora vamos a ver también cuáles serían esos mecanismos que nosotros utilizamos para llevar esos registros o esos controles de manera tal que podamos tener todo bajo esa sombrilla de control y que no se nos escape nada. Luego la parte de lo que serían los informes o lo que sería la comunicación que nosotros vamos a tener, no solo al interno de nuestro centro de almacenamiento, sino también con todos los reportes o informes que nos van a pedir otros clientes internos de la organización. Entonces, probablemente no solamente tenemos que llevar el control de los inventarios y la contabilidad de estos, sino también que algunos otros departamentos también nos van a pedir todo ese tipo de movimientos o de registros, pues tenerlos a mano y a buen recaudo. Además, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser esos sistemas? Y ya lo había mencionado, que vamos a utilizar, y ahorita vamos a tocar de una forma muy superficial, porque sé que ustedes están llevando pues un curso con respecto a lo que son tecnologías y toda esta área, y pues vamos a mencionar algunas de las herramientas que a nivel tecnológico, ¿verdad?, existen en el mercado y que podemos utilizar para maximizar las labores de control que se nos han asignado, ¿verdad? Que tiene ese mercado de tecnología en este momento y que puede ser útil para desarrollar a cabalidad nuestro trabajo. Ahí pues vamos a involucrar temas como robótica, tecnologías, todas las tecnologías emergentes, ¿verdad? Como el Internet de las Cosas, el Big Data en la nube, la electrónica, la automatización y ese tipo de cosas. Ahorita las mencionamos. Además, una situación importante es con respecto a las áreas, el tamaño que nosotros necesitamos para que podamos hacer a cabalidad nuestra gestión de gestor del almacenamiento de ese centro de distribución,
pero también previendo, como habíamos dicho en una de las sesiones que decíamos, bueno, ¿dónde vamos a ubicar la bodega? ¿Hay espacio para ampliar? En el caso que se requiera ampliar la bodega, vamos a tener que contratar o comprar o rentar otro espacio para poder incluir más inventario. Entonces, una cosa importante es tener todo ese manejo pensando en modificaciones o en ampliaciones y sobre todo la inversión que esto va a acarrear. Es decir, cuando nosotros estamos también formulando nuestro presupuesto de área, pues tengamos en consideración la visualización del futuro a mediano plazo o a largo plazo de cómo visualizamos ese centro de almacenamiento, tomando en consideración varias variables, ¿verdad? Como el mercado, como la demanda, como la cantidad de mercancías que estamos también ahí custodiando. Entonces, el tamaño o la capacidad de albergue de mercancías que ese recinto requiera es muy importante y cae sobre nuestra responsabilidad pues el dar esa recomendación al menos de cuál es esa capacidad que nosotros como empresa necesitamos para tener un buen almacenaje y tener todos los bienes del inventario a buen recaudo. Entonces ahí aparece la parte de calcular la capacidad de almacenaje de nuestro centro de distribución o de nuestro almacén, ¿verdad? Que también aquí hay que tomar en consideración, como lo habíamos dicho en la clase anterior, que no es bueno tener espacio ocioso, porque ya ahí tenemos pérdidas financieras, pero tampoco que se nos quede el espacio corto y en consecuencia de eso vayamos a tener un sistema desordenado dentro de nuestra bodega. Entonces, ¿cuál sería esa superficie óptima para nuestro almacén en las condiciones en que la empresa está operando ya, el hoy? Pero también pensar en el futuro, qué planes, qué proyectos tiene la empresa y cómo estos proyectos o estos planes podrían impactar también lo que sería la capacidad de ese centro de bodegaje o centro de distribución, de manera tal que nosotros podamos decir, bueno, en este momento la superficie que ocupamos es de tanto, pero si se ponen a trabajar los proyectos A, B y C, vamos a requerir de mayor espacio de almacenamiento. Entonces, ahí calcular la superficie total del almacén en metros cuadrados, ¿verdad? Para poder decir, bueno, nosotros necesitamos un área de tanto. Y ahí la recomendación también en ese sentido es que pensemos en todas las áreas. Ahora tocamos un poquito la parte del diseño, que de por sí ya lo había conversado en la clase anterior, pero ahora en el resumen vuelvo a recordarles. Y tomar en consideración que cuando tenemos el diseño en mente o cuando ya tenemos el diseño en papel en mano o en la computadora, pues tomar en consideración que hay espacios que no van a ser dedicados al almacenaje. Entonces podría ser que de pronto usted diga, bueno, no sé, necesito 2.000 metros cuadrados para un buen almacenaje de estas mercancías, pero que no esté tomando en consideración que esos espacios también hay que pensar en los baños, en vestuarios, en oficinas, en zonas de aparcamiento, ¿verdad? Donde van a llegar vehículos de carga o los mismos vehículos de las personas que ahí trabajan. Entonces, por eso es importante la parte del diseño para que luego nosotros podamos hacer ese cálculo de cuáles serían esas zonas que tenemos que separar de lo que sería realmente los espacios dedicados al almacenaje. Identificar cuáles espacios son para almacenaje y cuáles no serían para almacenaje, pero que son necesarios contabilizarlos, visualizarlos para que todo funcione muy bien porque son absolutamente necesarios, inclusive para que por cuestiones, digamos, ya de leyes, de legislación, pues nos van a pedir algunos espacios que se van a tener que tener ahí de forma obligatoria. También
es importante en ese dimensionamiento de mi espacio de almacenaje la parte de la altura, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque, pues obviamente que nosotros estamos bajo digamos, el precepto de que nuestra responsabilidad es maximizar, eficientizar los recursos que se nos han dado para administrar. El espacio aéreo cuenta en bodegaje, cuenta en almacenaje y tiene sin duda alguna un valor muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, no solamente es cuál va a ser esa superficie total del almacén, tomando en consideración el área de almacenaje, el área de no almacenaje, sino también lo que sería la determinación de la altura máxima de almacenaje, es decir, cuántas estivas vamos a utilizar, ¿verdad? Y eso va a depender mucho de lo que vimos el día miércoles, de las características de los productos, envases y embalajes, etcétera. Y, por supuesto, que también aquí, cuando estamos haciendo el cálculo, determinando la altura máxima de almacenaje, pues vamos a tener que pensar en ese espacio aéreo, qué cosas podrían no darme toda la superficie para almacenaje, ¿verdad? Sino que van a haber sistemas de ventilación, de iluminación, podrían haber sistemas de refrigeración que me van a restar espacio aéreo, también la altura del techo del almacén, por ejemplo, ¿verdad? Pues no todas las edificaciones tienen la misma altura. Entonces, todo esto me permite yo poder decirle a alguien que me lo solicite en la empresa, bueno, ¿cuánto se necesita para albergar un inventario o una zona de distribución o una zona de almacenamiento como la que tenemos en la empresa? Para eso, pues utilizamos cálculos muy básicos y muy, muy sencillos, ¿verdad? La capacidad de almacenaje, decimos que va a ser igual a la superficie del almacén, la superficie de ese espacio, menos las zonas que no son dedicadas al almacenaje, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, nosotros dijimos, el ejemplo al azar eran 2.000 metros cuadrados, pues esos 2.000 metros cuadrados, ¿cuánto de ello va a ser ocupado para lo que serían los baños, las oficinas o el centro donde se van a guardar herramientas o donde se va a cambiar el vestuario de los operarios en el caso de que utilicen algún ¿verdad? Y luego, por supuesto, pues para poder obtener esa capacidad de almacenaje, la multiplicamos por la altura máxima de almacenaje, ¿verdad? Entonces ahí el ejemplo, 45.000 metros cuadrados, de esos vamos a utilizar 5.000 metros cuadrados para lo que serían zonas de no almacenaje, sino que zonas administrativas o de aseo o de otra cosa, multiplicado por lo que sería la altura de mi bodega, que ya la he medido, y me dice que son 10 metros de alto. Entonces, esto hacemos ahí la resta primero y luego la multiplicación y nos va a dar, por supuesto, que 40.000 metros cuadrados por 10 metros cuadrados va a ser igual a 400, perdón, metros lineales, porque la altura es lineal, va a ser igual a 400.000 metros cúbicos, ¿verdad? Ahí lo que aplicamos es la ley de potencias, ¿verdad? Se conserva la base, se suman los exponentes y entonces vamos a tener 400.000 metros cúbicos que luego también por una cuestión de conversión los podríamos pasar a metros cuadrados si los quisiéramos. Pero entonces ya sacamos ahí lo que necesitamos a nivel de espacio efectivo de almacenaje, esa capacidad que realmente nosotros necesitamos para las necesidades de este momento del ya de la empresa. Y repito, no olvidar que si hay proyectos en camino, que si en el mediano, o en el corto o en el largo plazo, hay que visualizar también, ¿verdad? La posibilidad de que podamos agrandar, si es que es nuestra la propiedad y nuestra la infraestructura, si podamos hacer más grande y tener más espacio almacenable
o por el contrario, de pronto redistribuir todo y hacer cambios internos a nivel del almacén. O, ¿verdad? En el tercer escenario, sería también el que tengamos otra bodega, tengamos que construir, porque ya no hay capacidad ahí de construcción, pero que tengamos que construir o comprar o rentar otra bodega para que esta nos ayude con el espacio que estamos necesitando para los proyectos que ya se van a ejecutar o que se van a ejecutar en el corto plazo. Entonces, vean ustedes que esto es el inicio de la parte de toma de decisión con respecto a, bueno, ya lo habíamos visto en una de las sesiones, ¿dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde quiero yo que esté la bodega? Pues habíamos dicho, bueno, lo recomendable es que esté en la empresa. Si es una bodega externa, pues que esté muy cerca de la empresa. Hay que visualizar la comunidad, hay que visualizar los servicios públicos, hay que visualizar las zonas de acceso, hay que visualizar una serie de elementos que ya los habíamos mencionado y determinar que va a ser en tal punto. Ahora, la pregunta que sigue, ¿verdad? Lo siguiente, además de los elementos para definir dónde y cómo es que quiero la bodega, pues viene la parte también de ver si es suficiente, ¿verdad? Si esa capacidad que estamos pensando de almacenaje es suficiente. O si tuviésemos que tomar otro espacio de almacenamiento. ¿De qué va a depender todas estas decisiones? Bueno, van a depender del mercado y su demanda proyectada, por supuesto. Entonces, con base en eso, nosotros podríamos tomar esas decisiones. Luego también podemos utilizar un poco el benchmarking para ver qué están haciendo los competidores. Otras empresas, cómo están manejando la parte del almacenaje o de los centros de distribución. Y no solamente hacemos benchmarking en la parte de dónde la colocan o cuántas tienen, o si tienen bodega 1, bodega 2, bodega 3, porque es muchísimo más eficiente que tener una sola bodega con una superficie muchísimo más grande. Sino, podemos hacer benchmarking en todos los elementos de toma de decisión en cuanto al almacenamiento. Es decir, en cuanto a lo que sería el diseño, en cuanto a lo que sería la técnica de distribución, la tecnología que usan, los indicadores de desempeño que también están utilizando. Entonces, un poco ver qué están haciendo las empresas, tanto de nuestro sector, que podrían ser los competidores, como empresas también que están fuera de mi sector, pero que tienen mucho que mostrarme, que enseñarme con respecto a esta actividad de almacenamiento. También va a depender mucho del costo de los inventarios, ¿verdad? Y ya para eso habíamos visto, habíamos hablado de ABC, habíamos hablado también de indicador de rotación, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es el valor de lo que yo estoy custodiando? ¿Cuál es ese costo de los inventarios? Y las características de los productos que estoy custodiando, ¿verdad? Porque podría ser que sea un inventario con una gran cantidad de productos, con multiproductos, pero que por una u otra razón yo necesite espacios para diversos productos que no pueden estar cerca por cuestiones de peligrosidad, de obsolescencia, de iluminación, de temperatura, etc. Y también, por supuesto, va a depender de los costos. Y aquí citamos los costos de almacenamiento y también los costos de transporte. En los costos de transporte, no olvidemos si estamos importando, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos costos de aprovisionarnos de una mercancía que viene de determinado producto? Eso es muy importante para tomar una decisión racional de dónde y cuánto espacio vamos a necesitar. También, y haciendo ya ahora sí un resumen para los puntos importantes en este tema de la gestión del almacenamiento de los centros de distribución, tomar en consideración que ya una vez que tiene la decisión, ya tiene la capacidad de almacenaje que necesita
y la decisión de dónde va a ser ese almacenaje, si ya ha revisado su presupuesto, ya sabe si va a rentar o si va a construir. Entonces viene la parte de cómo diseña el interior de ese espacio de almacenaje, cuál diseño yo le voy a dar, que sea práctico y que me permita, que me garantice una operatividad dinámica de flujo de la carga al interior de esa bodega, que es mucho de lo que yo quiero. Yo quiero que todo sea ágil, que sea seguro y que sea eficiente, pues con el costo idóneo que se requiere para tener todas esas características en un centro de distribución. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor diseño? No podríamos decir que para una empresa el mejor diseño es el A, B, C o Z. Dependerá, vuelvo y repito, las características muy propias que son características endógenas y exógenas de la empresa, ¿verdad? Una empresa que importa y distribuye productos farmacéuticos, incluyendo vacunas e incluyendo medicamentos sumamente sensibles, pues tendrá otras necesidades que lo que sería una empresa que lo que importa son llantas, por ejemplo. Entonces, ¿cuál será el diseño? Es muy propio del quehacer de esa empresa. Entonces, por eso tenemos que visualizar que lo que necesito es un espacio, un diseño que me garantice un dinámico flujo de la carga, ¿verdad? De la mercancía, el movimiento de esa mercancía de forma ágil dentro del almacén y que se ajuste a las necesidades de la empresa. Para eso, no olvidar puntos muy importantes. Y ya todo esto lo mencionaba en las diapositivas. Estoy nada más que resumiendo qué cosas tengo yo que recordar cuando estoy proponiendo un diseño para mi espacio de distribución, de centro de distribución y almacenaje. Bueno, no olvide la parte que acabamos de mencionar de las entradas y de las salidas, ¿verdad? Menos entradas y menos salidas me da mayor seguridad, pero usted decidirá cuántas son las que usted ocupa, tanto para recepción como para picking. Además, cuál va a ser esa distribución del flujo interno, ¿verdad? Es decir, cuáles van a ser esos pasillos, cómo van a ser esos pasillos, si son pasillos verticales, si son pasillos transversales, o también la ubicación y el material, por ejemplo, de las estanterías, ¿verdad? Que usted va a tener dentro de su bodega para colocar luego los bienes. ¿Cuál va a ser? Eso, por supuesto, que lo va a tener que relacionar con el tamaño del inventario de los productos que está usted albergando en ese espacio. Además de eso, va a tomar en consideración cosas como el envase o el embalaje de esos productos que usted está albergando, el apilamiento, ¿verdad? Lo que sería la estiba o lo que sería la unitarización, ¿verdad? Ya sabemos que la unitarización es hacer todos los bultos uno. Entonces eso lo logramos mucho con los pallets o si vamos a tener contenedores, por ejemplo, para unitarizar carga dentro de la misma bodega. También otra de las cosas importantes, muy importantes de tomar en consideración son todas aquellas limitantes o restricciones que el mismo edificio me plantea, ¿verdad? Porque si ya es un edificio que está construido y que tiene determinadas características que no puedo modificar, pues entonces ya ahí me está presentando una restricción, una limitante y tengo que tomarla en consideración, por supuesto. También viene aquí la parte de lo que sería propiamente la gestión, no olvidar lo que sería ya su estrategia de gestión del centro de almacenaje o de la bodega. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted va a utilizar una estrategia de cross-docking, como le decía, que es un sistema de distribución, en donde la mercancía que se recibe, ¿verdad? Es la mercancía que esa misma mercancía se recibe, pero no es almacenada, sino que se prepara inmediatamente
para un próximo envío. Entonces se entra y sale, ¿verdad? Es decir, hay una transferencia de entregas desde el punto de recepción de la mercancía al punto de entrega. Y hay una transferencia muy rápida que al final lo que queremos es que en realidad los tiempos de almacenamiento sean inexistentes o muy poco tiempo, sean limitados. Y con eso pues ya sabemos toda la gran cantidad de beneficios que va a traer a nivel no solo de gestión, sino también financiero para la empresa. También pensar, como les había indicado, esas zonas de estacionamiento, ¿verdad? Las zonas de estacionamiento, pensar en qué tipo de vehículos de carga o vehículos de uso personal van a estar llegando a esa superficie de almacenaje, ¿verdad? Si me van a llegar equipos de contenedores con sus furgones, si van a llegar camiones con X tonelaje, todo ese tipo de cosas, porque a veces pues nos centramos mucho en la capacidad de almacenaje interna, pero se nos olvida que después tenemos ahí una serie de equipo haciendo fila porque ya saturamos los espacios de estacionamiento y eso no lo habíamos tomado en consideración. Pues es un todo, ¿verdad? Eso incluye eso. Y además, otros detallitos que vamos a tener en consideración y que a veces se nos pasan por alto porque son pues detalles que tal vez no consideramos. Por ejemplo, la iluminación, ¿verdad? La iluminación, tanto la natural, que sería lo óptimo, como la iluminación artificial que necesitamos en estas grandes superficies. No olvidar que normalmente pues un centro de distribución o un centro de almacenaje, una bodega, pues tienden a ser una gran cantidad de metros cuadrados. Entonces, bueno, la iluminación no solamente porque debe de estar visible todo, sino también por cuestiones de seguridad, seguridad del personal y seguridad del equipo y seguridad de los productos. Entonces, iluminación natural que sea suficiente. También otra parte que yo he visto que siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces olvidan y es la ventilación, ¿verdad? La ventilación. Y eso es muy importante porque una buena ventilación en un área tan saturada de productos, tan grande, ¿verdad? Y con muchísimo equipo mecánico funcionando y generando calor, pues entonces no cabe la menor duda que hay que pensar en esta parte de ventilación. Inclusive hay legislación al respecto y con los permisos de funcionamiento podría haber algún tipo de problema con eso, ¿verdad? Recuerden que la ventilación no solamente me sirve para dispersar el calor dentro de la bodega, sino también para dispersar y eliminar olores, ¿verdad? Y como los productos que tengo ahí podrían contaminarse con olores que vienen de otros productos que también están ahí almacenados, entonces tengo que tomar en consideración la ubicación de cada producto y ver si no son contaminantes entre sí, inclusive la contaminación por olores, ¿verdad? Tomar en consideración el tamaño y el ancho de las puertas, ¿verdad? Que a veces no lo visualizamos, es que es como un todo y lleno de detalles. El tamaño de las puertas, el alto, el ancho, ¿verdad? Pensando en todo ese equipo mecánico que va a entrar y salir y también los vehículos de carga para lo que es la entrega de productos y la recepción de productos, ¿verdad? Pensar en cosas en detalles como que las puertas, las paredes de estos centros de distribución sean lo más lisas posibles, ¿verdad? ¿Eso por qué? Bueno, porque así no solamente voy a evitar acumulación de polvo, sino algo muy, muy, muy importante, la proliferación de plagas, ¿verdad? Estos animalitos o microorganismos que de pronto en cualquier huequito, en cualquier ranura, se meten y hacen ahí sus nidos y de pronto vamos a tener una bodega que está totalmente infectada de ratas o cucarachas que van a dañar el producto. También qué tipo de mecanismo vamos a utilizar
para mantener alejadas las plagas, ¿verdad? He visto bodegas, por ejemplo, que tienen sistemas de alejamiento de roedores en todo su perímetro, otros que tienen un sistema de fumigación cada cierto tiempo. Eso hay que pensarlo, ¿verdad? Porque todos estos animalitos, y sobre todo pensemos en los equipos, por ejemplo, mucho de lo que se habla, que el comercio internacional ha generado una gran cantidad de ventajas a los diversos países desde la perspectiva económica y de empleo, pero que también ha sido un elemento para diseminar una gran cantidad de plagas y hasta de enfermedades, ¿verdad? No olvidemos, por ejemplo, cómo inicia el SARS, ¿verdad? Que es un tipo también de coronavirus, y bueno, básicamente, o la gripe aviar, pues cómo se traspasa a través de estos contenedores que van de un lado a otro y que van recogiendo todo tipo de microorganismos. Entonces, de pronto, tal vez usted no los vea, pero en un momento puede tener una plaga de ratas o una plaga de hongos o algo que le va a dañar todo el producto que tiene ahí. La parte de la sanitización, del control de las plagas, todo este tipo de cosas hay que tenerlo muy, muy presente, porque siempre va a tener ese problema ahí latente y puede echar a perder. De pronto va y revisa productos que han sido ya dañados por un roedor o que tienen cucarachas o ese tipo de cosas. Entonces, tómelo en consideración. Además de eso, muy sencilla la parte de los pisos, ¿verdad? Usted tiene que ir ahí pensando en todo, hace sus checklists y va revisando lo que es resistencia de los pisos, ¿verdad? Y los acabados, inclusive de los pisos, que sean resistentes, porque ahí va a ser una zona de alta circulación y también de equipos muy pesados. Entonces, también todo eso tiene que tomarlo en cuenta. Luego, piense en si va a tener cosas como áreas muy delimitadas para productos en específico. No sé, se me ocurre áreas de atmósfera controlada, ¿verdad? Las áreas de atmósfera controlada, pues ya sabemos que son esas áreas en donde por mecanismos bastante especializados extraemos algún tipo de gas normal de un envase o de un contenedor o de un recinto cerrado, ¿verdad? Y le extraemos los gases. Por ejemplo, se usa mucho en lo que es el transporte internacional de carga con los contenedores, ¿verdad? Sobre todo cuando se van a transportar productos como frutas o como vegetales y estos que tienen mucho tiempo de tránsito. Entonces, estos contenedores me permiten extraer los gases que van dentro de ese contenedor y mandarlos casi que como en vida suspendida, porque ya sabemos que lo que acelera la maduración de las frutas o de las verduras, pues es la existencia del dióxido de nitrógeno, perdón, el dióxido de carbono o el nitrógeno que va ahí, entonces se extrae. Bueno, ese tipo de cosas también hay que tenerlas muy, muy presentes y que son detallitos que a veces se nos olvida. Y ya en el diario qué hacer del centro de distribución nos vamos dando cuenta que, bueno, no habíamos pensado en ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, también no olvide, muy importante, lo que sería la parte de la tecnología, ¿verdad? La parte de la tecnología, ¿qué tipo de tecnología le va a meter usted a ese almacén para que sea altamente eficiente, muy competitivo? Hoy por hoy, como les decía, hay una gran cantidad de sistemas de almacenamiento que ofrece el mercado. Y las empresas, si hacemos un estudio, un benchmarking, vamos a ver que las empresas más competitivas y más eficientes, sin duda alguna, han automatizado sus zonas de almacenaje. La otra vez leía, por ejemplo, ¿verdad? Cómo Amazon había invertido 775 millones de dólares en la adquisición de robótica y en la adquisición de lo que es
toda la parte de automatización de sus almacenes. Las inversiones son enormes, 775 millones de dólares para mejorar, no solo en eficiencia, sino en rapidez también, la gestión de los productos y de los pedidos que se le hacen a las empresas. Entonces, bueno, el mercado nos va a ofrecer una gran cantidad de posibilidades. Hay que explorar el mercado para ver qué hay. Pero antes de explorar el mercado, y en esto no quiero profundizar porque, como les repito, yo sé que ustedes llevan pues un curso sobre tecnología referida a lo que es almacenamiento e inventarios. Entonces, no quiero profundizar en eso, pero sí, antes de empezar a buscar soluciones tecnológicas, mucho es hacer un autoexamen de qué es lo que yo necesito, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito para mi empresa? ¿Con qué características? Cosas como, por ejemplo, ¿qué criterios podría yo analizar para ver qué solución tecnológica requiero? Por ejemplo, cantidad de movimientos, ¿verdad? Tanto de recepción como de entrega. También, ¿qué me ofrece el proveedor? Porque hay una gran cantidad de proveedores en este sentido. Entonces, conociendo bien mi empresa, espacio, la capacidad de almacenaje, tipo de productos, como lo vimos en la clase anterior, características de esos productos, etcétera, ya yo puedo entonces, por un lado, tener todo lo que son mis necesidades como centro de distribución o de almacenaje versus qué criterios son los que yo voy a evaluar en un posible proveedor de tecnología. Ahí, por ejemplo, podríamos pensar en algunos criterios válidos como el soporte que ofrece ese proveedor, por supuesto, indispensable, ¿verdad? Que esté ahí como ese socio estratégico para que me ayude y me recomiende y además de eso sentirme respaldado por ese proveedor, ¿verdad? ¿Qué soporte da? También sería bueno hacer una búsqueda de otros clientes que ya hayan utilizado ese proveedor, a ver cuáles son las experiencias que han tenido. Un análisis del software que me está ofreciendo, ¿verdad? Ese proveedor que hace ese software. Cosas como, por ejemplo, pues necesito saber el precio, ¿verdad? El precio versus todo lo que me ofrece que me puede ayudar este tipo de software. Entonces, yo con base en eso voy tomando decisiones, cosas como, por ejemplo, la funcionalidad, qué tipo de funciones hace. Voy a buscar algo que sea, pues, que me dé muchísima funcionalidad y que esto haga pues, que valga la pena la inversión, ¿verdad? La inversión, porque no estamos hablando de una inversión poca. Y no olvide también que tiene que analizar cuando está valorando estos temas lo que sería el retorno de la inversión, porque se lo va a cuestionar financiero, se lo va a cuestionar el departamento contable y su gerente también le va a cuestionar, bueno, esta inversión, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuál es el retorno de la inversión, ese ROI que yo voy a tener si yo invierto, ¿verdad? En un sistema como este? Entonces, no olvide este tipo de cosas. También piense en que el software sea compatible para que no tenga que hacer una inversión mayor con reutilizar el hardware que usted ya tiene, ¿verdad? A ver cuánta compatibilidad hay entre esos y que entonces pues no tenga usted que hacer un gasto muchísimo mayor que ese. También la facilidad de uso, ¿verdad? Y en eso tenemos toda una gama de ofertas en el mercado y pues cuáles son esas facilidades de uso que yo le veo al software, porque lo van a utilizar muchas personas. También el potencial de crecimiento de ese mismo software, ¿verdad? Eso es muy importante, muy, muy importante. Y todas las otras cosas que yo necesito para que ese equipo pues me funcione, ¿verdad? Para que yo pueda tener la seguridad de que todo va a estar bien.
Una vez que ya yo hago todos estos análisis y ya tengo claro qué es lo que necesito, cómo lo quiero, qué cantidad de recursos tengo para esto, pues entonces ya yo empiezo a ver qué sistemas de almacenamiento, ¿verdad? ¿Qué WMS existen? ¿Qué tipo de Warehouse Management System están ahí en el mercado? Llamo a los proveedores, converso con ellos, analizo todo lo que les decía y entonces tomo las decisiones. Hay estudios, ¿verdad?, que demuestran que la optimización de procesos y la reducción de costos en los centros de almacenamiento, en las bodegas grandes, pueden, sin duda alguna, ganar en precisión y ganar también eficiencia en el manejo de los stocks hasta un 99,5%. Entonces, vean ustedes que sí realmente es importante y atractivo meterle toda esta parte de tecnología. Y por supuesto también todo dependerá de los recursos financieros y del tamaño de la empresa, ¿verdad? Porque como les decía, bueno, Amazon tiene esta tecnología robótica que les ayuda muchísimo, automatización, ¿verdad? Tienen muchísima tecnología emergente. También hay otras empresas que están manejando equipos muy sofisticados, etcétera. Pero bueno, la mía, en realidad, ¿qué tipo de recursos tiene financieros y qué necesidades tiene? Tal vez no necesitará cosas tan complicadas como estas, ¿verdad? Aquí podemos mencionar también que en cuanto a esto de la automatización, probablemente ustedes tengan mayor conocimiento porque como sé que están llevando un curso de esto, pues entonces, pero ahí vamos a encontrar muchísimas posibilidades, ¿verdad? Que todos los días inclusive se incrementan, ¿verdad? El voice picking, por ejemplo, que permite a los trabajadores recibir instrucciones de forma oral y evitar que estén ahí digitando o que estén leyendo, sino que esto no solamente les va a ahorrar tiempo, sino que también les va a prevenir de posibles accidentes, o el picking visual, ¿verdad? Que es con realidad aumentada. Y ahí estamos hablando de un sistema donde el operario utiliza gafas de realidad aumentada, que lo combina también con picking de voz y va recibiendo las instrucciones y va haciendo su propio trabajo. Entonces hay una gran cantidad de cosas a nivel de WMS que hay en el mercado y que nosotros podemos perfectamente analizar para ver qué nos sirve y cuál es ese retorno a la inversión que tendríamos y que debemos de justificarlo cuando estamos solicitando la aprobación de ese monto para nuestra bodega, la compra de este tipo de cosas, ¿verdad? Empresas grandes, por ejemplo, que tienen vehículos autoguiados, ¿verdad? Que son equipos inclusive equipados como carretillas, con elevadores, y que ya siguen un camino trazado de forma autónoma, centros de distribución donde prácticamente es muy escaso ver un ser humano, todo está automatizado, hay puertos inclusive que trabajan de esa forma. Entonces, en eso hay mucho que ustedes pueden indagar para hacer que su labor sea mucho más eficiente en un centro de distribución. Y por último, pero no menos importante, también tomar en consideración lo que serían los indicadores de desempeño, ¿verdad? Para poder tener también ese respaldo de cómo estamos haciendo las cosas. Los KPI, por supuesto, son muy importantes porque, como ya sabemos, ¿verdad? Lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se está administrando. Y a nosotros nos están dando la labor de administrar, de gestionar y por supuesto que tenemos que ir viendo que las cosas vayan saliendo de acuerdo a los parámetros establecidos. ¿Qué tipos de indicadores de desempeño podrían? Hay muchos, usted lo decide para su propia empresa, pero no sé, de pronto no olvide que uno podría hacer una correlación entre ubicación física y ubicación técnica de los productos dentro de la bodega.
relación, por ejemplo, entre envíos, ¿verdad? De pedidos que han sido exitosos o acertados y envíos incorrectos, ¿verdad? Inclusive todo esto a usted le va a permitir justificar la necesidad de automatización, pues lleva esos KPIs ahí también. Otro indicador que le puede servir es la relación de pedidos recibidos y pedidos preparados en un día, para poder ver cuál ha sido esa operatividad diaria. El porcentaje de devoluciones recibidas, ¿verdad? Eso también me va a indicar qué está sucediendo. Eso me permite el control de varias cosas, como por ejemplo el nivel de servicio que tiene mi centro de distribución, mi bodega, tanto a clientes internos como a clientes externos. También el tiempo de respuesta, ¿verdad? Los pedidos, la ubicación de los inventarios, si eso ha facilitado o ha dificultado el trabajo, porque tenemos un caos en esa bodega, o si todo lo tenemos, si estamos haciendo y cumpliendo con los tiempos establecidos, porque todo está perfectamente bien ubicado y el sistema nos permite sin ningún atraso y error llegarle directamente a ese producto que me están solicitando, ¿verdad? Y nada más finalizo recordándole pues que todos los KPIs o todos los indicadores deben de tener algunas características para cuando va a seleccionar cuáles van a ser los que va a utilizar en esto de la gestión de centros de distribución y almacenamiento. Pues primero que tengan validez, que sean válidos para que sean tomados en consideración como indicadores de desempeño en su empresa, que permitan comparabilidad, ¿verdad? Que yo pueda comparar, porque si no, pues eso es básico, la comparabilidad para poder determinar cómo estamos mejorando o si estamos empeorando. La utilidad, ¿verdad? No voy a poner un indicador que de pronto se me ocurra nada más que está bien bonito ponerlo, pero no sé para qué me puede servir, ¿verdad? ¿Para qué lo puedo utilizar yo en mi estrategia? Entonces, pues ese tipo de cosas. O lo que sería compatibilidad, ¿verdad? Es decir, que aquellos indicadores que yo voy a colocar sean compatibles con todo el entorno endógeno y exógeno de la empresa para que me puedan servir. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas o preguntas con respecto a lo que acabamos de ver? Les hice un recuento, un resumen de toda la segunda parte del curso que tiene que ver con la gestión de centros de distribución o manejo de bodegas o manejo de almacenamiento. ¿Tienen dudas o preguntas? De mi parte yo no, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Tampoco, profe. ¿No tienen preguntas? ¿Ninguno? Bueno, yo hasta aquí termino la parte de la temática del curso. Quedamos, por favor, envíenme lo que les solicité en WhatsApp. Me mandan ahí. Yo sí tengo una pregunta para usted. Dígame. ¿Usted conoce de algún caso cercano o que usted conozca de alguien que haya diseñado un almacén? O sea, un caso específico, porque dentro de todo lo que usted nos ha explicado, definitivamente hay demasiadas variables que tener en cuenta. Sí, claro. Pero un ejemplo específico de una industria donde haya que considerar N cantidad de cosas que usted nos pueda contar como para ahondar un poco más en el tema. Mire, le comento que he conocido de algunas cuando he trabajado, sobre todo en la parte obviamente, de comercio exterior. Y uno visualiza eso que usted ha mencionado. No he encontrado, y probablemente eso sea irreal, pensar que usted va a encontrar una empresa que tiene un sistema de distribución de almacenamiento perfecto, porque como bien lo menciona, hay muchísimos detalles. Por eso fue que hice el resumen, porque para que no se quedara, y aún así hay algunos otros detallitos que pudieron haberse quedado por fuera, pero estos han sido lo más importantes. Entonces, y sobre todo, cuando usted no los tiene en consideración y de pronto usted lo contratan o ya está en la empresa
y le dicen, bueno, simplemente estamos adquiriendo una segunda bodega en La Uruca, y por ahí vimos, nos están alquilando un edificio a un costo muy bajo, chucuplum, nos vamos para allá. Entonces, pues es complicado que usted tenga en mente todo este tipo de detalles, o como le digo, hay limitaciones de las edificaciones que ya no se pueden variar, y entonces hay que ver cómo se acomodan. Yo no he encontrado uno solo que podamos decir, y vea que la literatura también, desde la perspectiva teórica, nos menciona, ¿verdad?, que cómo las empresas, sobre todo las empresas grandes, han ido mucho también casi que a prueba y error, dependiendo de las características propias de esa empresa y del producto que alberga en bodegas, y ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Ir mejorando poco a poco. Ahora, cuando se trata de construir un centro de almacenamiento, cuando usted se pone, hace su lista ahí de todas las cosas que usted debería de tener en mente, pues entonces va a ser muy poco lo que luego tenga que corregir. Pero sí le digo, no sé, le cuento una experiencia que tuve en algún momento, por esas cosas de errores en la toma de decisión. Fui oficial mayor del Ministerio de Justicia. No me pregunte qué hacía ahí porque no tengo la menor idea. Pero bueno, me parecía atractivo incursionar en el sector público, y duré 2 años y me fui porque fue catastrófico. Entonces gestionaba la parte administrativa financiera. Y una de las cosas que yo veía era que el presupuesto de ese ministerio se iba básicamente en la atención de las necesidades alimenticias de los privados de libertad. O sea, trabajar con justicia es feo precisamente porque se trabaja con privados de libertad, se administra la pena de los que están ahí privados. Entonces, una de las cosas que yo vi es que la mayor cantidad de recursos de ese presupuesto se iban en alimentación. Uno, estábamos obligados a comprarle al CNP, y ya sabemos que el CNP pues no tiene los mejores productos, ¿verdad? Y que básicamente existe porque hay una gran cantidad de leyes, una gran cantidad de leyes que exige a algunas instituciones a comprarle, no importa la calidad o el precio de los productos. Por ejemplo, los comedores escolares, lo que sería el Ministerio de Justicia, y hay que comprarles, no queda otra, porque la ley dice que hay que comprarles a ellos. Entonces eran, bueno, una millonada terrible. Empecé a indagar cómo estaban haciendo para la alimentación de estos privados de libertad en otros países, y me encontré experiencias muy, muy bonitas, inclusive de privatización de la alimentación, cosa que a mí nunca se me hubiera ocurrido. Y cuando yo empecé a hablar de privatización de la alimentación, con la experiencia más cercana que tenía, que era la de El Salvador, y fui y visité estas cárceles ahí donde tienen recluidos a los mareros, ¿verdad? La Salvatrucha y la M19. Entonces, se reducía un 40%, un 50% el presupuesto. Y yo dije, pero esto está maravilloso. Y ya tienen varios años de probar este sistema, y les ha dado muchísimos buenos resultados, no solamente desde la parte financiera, sino de seguridad. Entonces, yo fui a ver, e inclusive fui a ver las bodegas de la empresa que estaba, a quienes se les habían concesionado la alimentación de estos centros, ¿verdad? Igual en Colombia, igual lo vimos y todo. Entonces usted se imagina el tamaño de las bodegas de estas empresas, que tenían que preparar al día, no sé, 12,000 desayunos, 12,000 almuerzos y 12,000 cenas. Y entonces me impresionó mucho cómo lo hacían, cómo estaba diseñada la bodega, cómo tenían todo. Pero cuando yo conversaba con quien la administraba, me decía, no, pero es que ahora está muy bonita. El principio fue un caos terrible, es nueva, pero nosotros estábamos acostumbrados al diseño de centros de almacenamiento
de una empresa que comercializa otra cosa, pero esto era totalmente, primero, productos altamente perecibles. Además de eso, había que meterle el factor seguridad en cada uno de los pasos de los procesos. Entonces dice, pero al principio fue un caos, pero fue un verdadero caos. Y poco a poco ya hemos ido pues trabajando muchísimo más en los procesos, en el diseño, inclusive en los pasillos, ¿verdad? Nosotros cuando empezamos a colocar los racks, dice, habíamos dejado pasillos muy pequeños y pues el montacargas, ¿verdad? Que tenía que circular, todo el equipo mecánico que tenía que circular ahí, teníamos problemas porque se quedaban atorados o las cajas se quedaban, bueno, fue todo un lío. Pero poco a poco, ya estando ahí, lo fuimos trabajando y ahora pues tenemos esto que si bien no es lo perfecto, pero está muchísimo mejor que cuando empezamos. ¿A qué me refiero con este ejemplo? Que muy probablemente pues sea esto el común denominador de muchas de las empresas, ¿verdad? Se me olvidó el detallito de que la ventilación no es la óptima. Y entonces hay un producto que tiene un olor bastante fuerte y está contaminando a otro producto. Inclusive hay que tener algún nivel de noción, por ejemplo, que no voy a colocar productos que absorben demasiado los olores como las telas o los textiles muy cerca de otros productos que podrían contaminar. Entonces, vea usted todas estas cositas, pero no hay ninguno perfecto. Inclusive aquí en Costa Rica visité varios, pues igual, ¿verdad? Y esto cambia todos los días, absolutamente todos los días. Yo cuando veo estos centros de distribución o estos bodegas automatizadas, tan bonitas. Me tocó ir al puerto de Cartagena, que está totalmente automatizado y con vehículos totalmente autoguiados, ¿verdad? Algo tan bonito, con centros de arrume muy bien definidos y todo muy bien programado. Y igual, me decían lo mismo, no, pero bueno, ya lo sabemos, el puerto no era ni la mitad de lo que es. Cuando se concesiona, viene la empresa y trae toda esta tecnología, trae una visión, trae un diseño que ya lo habían probado en otros países, se adapta y todavía seguimos haciéndole modificaciones. Pero perfecto no he conseguido. Hay muchas mejoras. Y como le digo, también la tecnología, ¿verdad? Que ayuda muchísimo y constantemente varía. No sé si me expliqué. Sí, profe, bastante. Gracias. Era como para ejemplificar un poco de todo ese tipo de variables que, como usted lo dice, todo depende de la industria en la que se esté manejando. Claro. Gracias. Y no olvide de los detalles, como usted bien lo mencionó. Para eso es lo que más preocupa. Ah, no me fijé en tal cosa. Ah, tal cosa se me olvidó. Ay, que la otra. A veces se pueden hacer las modificaciones, no pasa nada. Hay veces que no se pueden hacer. Muchos, digamos, de las cosas que muchas veces se olvidan son las zonas de aparcamiento o las zonas de estacionamiento, ¿verdad? Porque entonces nos encargamos de diseñar a nivel interno, pero se nos olvida que deben de haber rampas, que deben de haber puertas y que deben de tener el tamaño, coincidir con el ancho del contenedor o con el ancho, que tiene que tener esto, que por todo ese tipo de cosas que de pronto debe haber una entrada al predio y una salida que ojalá fuera diferente para evitar que los equipos ahí pues queden atorados, todo ese tipo de detalles, ¿verdad? Entonces, también pues la parte del espacio físico que me permita hacer esas adaptaciones o esas modificaciones. Bueno, compañeros, si no tienen mayor intervención, preguntas o dudas, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden mandarme su número de teléfono para mandarle un mensajito a cada quien con el tema que les corresponde, mínimo 15 minutos. Se graba ahí explicando de qué se trata el asunto.
Y quién quita que si queda bien re bonita la exposición, la utilizo para luego dar clases. Y se me hacen ustedes famosos. Ha sido un Listo, placer. Pasen gracias. muy buenas noches. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, chao.